Un saludo muy especial. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva temática de clases. Vamos a empezar a hablar acerca de las categorías gramaticales. Pero antes vamos a ver una serie de preguntas que espero que puedan reflexionar acerca de ellas antes de continuar con la presentación. Primero, ¿sabes qué es una oración? ¿Qué elementos forman una oración? ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de categorías gramaticales? ¿Qué función cumple cada palabra dentro de la oración? Responde estas preguntas en tu mente. Y ahorita comprobamos tus respuestas. Listo. Primero, ¿qué es una oración? La oración pueden ser una o más palabras que forman un sentido lógico, es decir, que tienen una idea que nos quieren transmitir algo. Porque a veces decimos que una sola palabra, porque tienen como mínimo un verbo conjugado. Por ejemplo, si yo les digo vamos, ahí hay una oración. Les estoy dando una indicación de que vengan conmigo. Además, la oración se caracteriza por comenzar con mayúscula. Todas las oraciones comienzan por mayúscula y terminan con un punto. Por ejemplo, en este texto que acabamos de leer hay 3 oraciones. La primera empieza en la, miren que va con mayúscula inicial y termina en lógico. La segunda empieza en tiene, mira que empieza con mayúscula inicial y termina en conjugado. Y la última empieza en además y termina en punto. Y con cada una de las oraciones, cuando las juntamos, vamos formando los párrafos. Y cuando formamos los párrafos y los unimos, tenemos un texto. Vamos a ver este ejemplo de oración. Dice, el pájaro voló lo más alto que pudo. ¿Cómo sabemos que es una oración? Porque acá encontramos el verbo conjugado voló. ¿Qué es un verbo conjugado? ¿Qué significa un verbo conjugado? Un verbo conjugado es un verbo que está indicando una persona, un tiempo y pues que se está realizando como tal una acción. Por ejemplo, si yo digo volar, no sabemos ni quién vuela ni en qué momento lo hace. Pero si yo digo voló, sabemos que se refiere a él o a ella, sabemos que se refiere al tiempo pasado, también nos puede decir si está en singular o en plural, es decir, voló o volaron, y nos puede indicar una cantidad de aspectos más. Eso es a lo que nosotros denominamos un verbo conjugado. Vamos a volver acá. Por ejemplo, en la primera oración, el verbo conjugado es. Y también encontramos conforman porque esta es una oración compuesta. Hay 2 verbos. Acá el verbo conjugado es tiene. Acá caracteriza y comenzar es completa, se caracteriza por comenzar. Y acá terminar. Aunque este estaría sin conjugar porque el que le da la indicación, el que nos dice realmente quién y en qué tiempo lo estamos realizando es el verbo caracterizar. Este comenzar y terminar son complementos de este mismo verbo. Listo, continuemos con nuestra presentación. Vamos a ver esta lluvia de palabras. Como pueden ver, acá hay muchas palabras diferentes. Por camisa, la valiente, aunque veloz, león y volar, ella explicaba con nosotros, hermosa, los y hoy. Ahora más adelante volveremos a esta lluvia de palabras y nos daremos cuenta de que cada una de estas palabras hace parte de una categoría gramatical. Pero entonces, ¿qué es una categoría gramatical? Bueno, antes de que veamos la definición oficial, una categoría gramatical nos permite clasificar las palabras por características comunes. Y vemos que hay 9 categorías gramaticales en nuestro idioma. ¿Cuáles son? El sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, los determinantes, los pronombres, las conjunciones, las preposiciones y las interjecciones. Todas las palabras de nuestro idioma pertenecen a una de estas categorías gramaticales.
Y ahora vamos a ver qué significa cada una de las categorías gramaticales. La información de esta tabla la debemos copiar en nuestro cuaderno. O si tenemos la forma de imprimirla, podemos hacerlo. Entonces, vamos a empezar con la primera categoría gramatical. Ella se llama determinante. ¿Qué nos dice que es un determinante? Es la palabra que delimita en el espacio el número, la posesión o el nombre de un sustantivo. Entonces vamos a ver que en el ejemplo Juan compró estos libros en la librería Panamericana. Vemos que hay dos determinantes, estos y la. ¿Qué nos quiere decir eso? Que también la palabra eso, esa, estos, estas también serían determinantes. Y acá también sería la palabra la, el, los y las. Y también cuando nos hablan de posesión encontramos que como determinantes también podemos encontrar mi, su, tú, pero no el tú de persona, sino cuando nos referimos a este es tu pantalón. Más adelante, a lo largo de las clases, empezaremos a profundizar en cada uno. Por el momento, lo importante es que los entendamos a grandes rasgos. Listo, un sustantivo. Dentro de una oración puede haber muchos sustantivos, como vemos en el ejemplo, y dicen que es la palabra que nos sirve para nombrar las cosas. Entonces, cada que yo menciono el nombre de un objeto, de una persona o de un animal, ya sea el nombre propio o el nombre común, estoy utilizando un sustantivo. Por ejemplo, en este momento en mi habitación, yo veo una lámpara, una cartuchera, un computador, unas hojas, un escritorio, una impresora, una biblioteca, una ventana, una cortina, es decir, que todas esas palabras son sustantivos. También veo a la profesora Andrea. Entonces, Andrea y profesora también serían sustantivos. También estoy en un lugar, es decir, en una habitación, en mi casa, en el barrio Parque Industrial, y todos esos elementos, parque industrial, casa, son sustantivos. Y pues hay varios tipos de sustantivos que los veremos más adelante. Y cuando hablamos de una oración, alguno de esos sustantivos va a ser el núcleo del sujeto de esta oración. Ahora vamos con el ejemplo. Dice, Juan compró un libro en la librería Panamericana. El sustantivo que funciona como núcleo del sujeto es Juan, pero miren que hay más sustantivos. Está Juan, está libro, está librería, está Panamericana. Juan y Panamericana son nombres propios. Libro es el nombre de un objeto y librería es el nombre de un lugar. Y Panamericana sería el nombre propio. Librería sería el nombre común de ese mismo lugar. Pronombre. Son palabras que nos permiten sustituir el nombre de las cosas, de los animales y de las personas. Y en muchas partes, dependiendo de lo que estemos hablando, van a significar cosas diferentes según el contexto. Por ejemplo, si yo estaba hablando de mi papá y después me refiero a él es muy trabajador, esa palabra él va a significar mi papá. Pero si, por ejemplo, yo estuviera hablando de otra oración como el perro hizo un daño, él es muy juicioso, pero no sé qué pasó hoy. Ese él ya no significa mi papá. En este contexto ya significa el perro. ¿Ven qué divertido? Entonces, los pronombres son yo, tú, él. Mira que el de pronombre lleva tilde, como lo vemos acá en el ejemplo. Ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas y tú. Tú también tiene tilde. ¿Pero por qué lleva tilde? Porque resulta que la palabra él y la palabra tú tiene dos significados. Él y tú de pronombres, es decir, cuando reemplazan a una persona. Por ejemplo, él trajo la maleta temprano o tú eres muy hermosa. En esos dos están funcionando como pronombres. Ahí le colocamos tilde. Pero yo también puedo decir el carro. Miren que ahí está funcionando como un determinante, también llamado artículo. Y ahí nos lleva tilde. O cuando digo, esta es tu camisa. Ahí está funcionando como un determinante posesivo, es decir, que nos lleva tilde.
es muy importante que recordemos esto. Adjetivo. Es la palabra que explica cómo es el nombre. Nos van a dar cualidades acerca de mi sustantivo. Me van a decir qué forma tiene, qué color, qué tamaño, si es bonito, si es feo. Y esto también nos puede indicar estados de ánimos o rasgos de la personalidad. Entonces ella está feliz, contenta. También nos puede hablar acerca de las sensaciones y muchos elementos acerca de un objeto o una persona o un lugar o lo que queramos hablar acerca de un sustantivo. Entonces dice, Juan compró un costoso libro. Esa palabra costoso que nos está dando una característica acerca del libro. Ese libro podría ser barato, podría ser dañado, podría ser bonito, pero en este caso elegimos el adjetivo costoso. En la famosa librería Panamericana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Famosa nos está dando una cualidad de librería, nos está diciendo que es muy conocida y que es muy importante. Todas esas características que nosotros le damos a un objeto, a una persona, a un lugar, a un animal o a una cosa, se llaman adjetivos. Verbo. Es la única palabra que expresa acciones y es la única palabra que estando solita puede formar una oración. Dentro de una oración, el verbo es el núcleo del predicado. Él nos puede indicar acciones, eventos, estados y también nos puede indicar el tiempo. Con un solo verbo podemos saber muchas características de una oración. Entonces vamos a ver acá. Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Compró es el verbo. Ese verbo nos está diciendo que cuando digo compró, quiere decir él o ella, en este caso, Juan. Nos dice que realizó una acción en pasado, por eso lleva la tilde en la O. Compró, pasado. Y es singular, solamente lo está realizando una persona. ¿Ven todo lo que nos puede decir el verbo? Una oración sin verbo no es oración. Siempre debe llevar como mínimo un verbo conjugado. Digo la palabra como mínimo porque hay oraciones que llevan muchos verbos conjugados, pero después veremos ese tipo de oraciones. Listo. Un adverbio. Es una palabra que modifica o matiza el significado de un verbo, de un adjetivo o también de otro adverbio. Es una palabra muy funcional. Mira, se utiliza para darle cualidad o modificar a un verbo, a otro adjetivo o a otro adverbio. Entonces, mire, Juan compró un libro demasiado costoso. ¿Qué nos está diciendo la palabra demasiado? Miren que acá, después de demasiado, está el adjetivo costoso. Cuando nos están diciendo demasiado costoso, ya no le estamos dando una cualidad al libro, sino que le estamos dando una cualidad adicional a ese adjetivo costoso. Y por eso lo llamamos adverbio. Los adverbios, algunos son fijos y siempre sabemos que son adverbios. Por ejemplo, los adverbios de lugar, aquí, allí, allá. Y otros adverbios, por ejemplo, de tiempo, ahora, mañana. Estos adverbios son fijos, al igual que, por ejemplo, cuando las palabras terminan en mente, felizmente, alegremente, motivadamente, sabemos seguro que son adverbios. Los otros los debemos identificar según el contexto. Porque, por ejemplo, la palabra demasiado, dependiendo del contexto, podría no ser un adverbio, pero en este caso lo es porque le está dando una cualidad a un adjetivo que es costoso. Preposición. Son palabras que relacionan palabras con su complemento. Entonces, las preposiciones son a, ante, por, para, de, en, sobre, debajo, encima. Todas esas son preposiciones. Existen muchas más. Normalmente son palabras que no tienen un significado fijo, sino que nos sirven de relación entre una palabra y otra. En este caso nos refieren que es a su complemento. Entonces, Juan compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. De, en y para son preposiciones. Conjunción. Son palabras que nos dan nexos, es decir, que nos ayudan a conectar una cosa con otra.
Estas pueden servir para unir o sustituir palabras o para unir o sustituir oraciones. Entonces, Juan compró un libro de historia y geografía. Miren que ese nexo y nos permite unir la palabra historia con geografía. En este caso nos dan una acción enumerativa. ¿Cuándo salió de la universidad? ¿Cuándo? También es una conjunción. Más adelante veremos cada una de estas categorías gramaticales solitas y realizamos una serie de actividades para que podamos comprenderla cada una a más profundidad. Tanto la preposición como la conjunción son palabras complementarias que nos permiten darle un sentido superior a nuestra oración. De ellas depende, en su mayoría, la calidad de lo que escribimos. Hay idiomas que no utilizan tantas preposiciones. Por eso, cuando a veces traducimos al inglés, nos damos cuenta que tenemos que eliminar preposiciones que ellos no utilizan, aunque también tienen preposiciones. Y la última, la interjección, no es una palabra en sí, sino que es cuando una oración la expresamos en un sentido vivo. ¿Qué le da sentido vivo a una oración? Se lo dan los signos de admiración y los signos de interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada que nosotros veamos una oración o una palabra que esté dentro de un signo de admiración o un signo de interrogación, estamos haciendo una interjección. Espero que te haya quedado claro este pequeño resumen que vimos acerca de las categorías gramaticales. Yo sé que puede parecer mucho, pero me refiero a pequeño porque cada una de estas categorías tiene una serie de elementos que ya trabajaremos más adelante. Por el momento solamente vimos su definición y su ejemplo. Cuando te dije que debías copiar en el cuaderno, si de pronto tienes la facilidad y la puedes imprimir, también lo puedes hacer y pegarla en tu cuaderno. Lo importante es que esté allí consignada. Listo. Ahora vamos a volver nuevamente a nuestra lluvia de palabras, pero esta vez vamos a hacer un pequeño ejercicio. La idea es que tú pauses el video cada que yo arroje una palabra, porque van a empezar a llover palabras del cielo. Cuando caiga la palabra, tú vas a decir a qué categoría crees que pertenece. No importa si te equivocas, lo importante es que lo intentemos. Después yo te voy a decir a qué categoría pertenece y podrás comprobar tus respuestas. Si quieres, las puedes ir copiando en el cuaderno para que no se te olvide. O si no, simplemente escucharlas y realizar el ejercicio conmigo. Por es una preposición. Velozmente. Velozmente es un adverbio. Muy bien. Nosotros es un pronombre, aunque es una conjunción. Y también es una conjunción. La es un artículo, también llamado determinante. Ella es un pronombre. Hoy es un adverbio de tiempo. Hermosa es un adjetivo, ya que le da una cualidad a una persona. Camisa es un sustantivo, ya que me sirve para nombrar un objeto. Valiente es un adjetivo, porque también me está dando una cualidad de una persona. León es un sustantivo, porque me está hablando de un animal. Volar es un verbo, me determina una acción. En este caso no está conjugado. ¿Cómo sabemos que no está conjugado? Porque termina en ar, o ir. Con es una preposición. Los es un artículo, muy bien, también llamado determinante. Explicaba. Este también es un verbo, pero este es un verbo conjugado. Mira que nos indica un tiempo, una persona y un número. Nos dice, explicado puede ser ella o él. Explicaba nos dice que es pasado y explicaba significa que solamente lo realiza una persona. Bueno, espero que te haya ido muy bien con la lluvia de palabras. Vamos a hacer el siguiente análisis de estas oraciones.
Hay dos formas de realizar el análisis de oraciones. ¿Qué es lo que vamos a realizar esta semana? Puedes hacerlo como la oración superior, en donde vamos a escribir en estas casillas la categoría gramatical a la que pertenece. O podemos hacer como en esta segunda, que vamos a elegir el color que pertenece a cada categoría y vamos a subrayar la oración. Vamos a ver cuál te gusta más. Puedes elegir con la que te sientas más cómodo. Entonces, vamos a empezar. La idea es que tú también lo vayas realizando conmigo. Empieza a realizar el ejercicio y comprueba si tus respuestas son correctas. Esas es un determinante. Vamos a hacer la letra más pequeña para que se vea completo. Oh, quedó súper chiquita. Bueno, determinante. Plantas. Plantas es un sustantivo, muy bien, porque es un objeto. Ve pensando la palabra no. Listo, no es un adverbio. Existen. Hay varios tipos de adverbio. Más adelante veremos su respectiva clasificación. Por el momento te puedo decir que este es un adverbio negativo. Existen adverbios afirmativos y adverbios negativos, pero también existen otra clasificación más. Necesitan es un verbo y en este caso es un verbo conjugado. Mucha, ¿qué crees que sea mucha? Mucha es un, ¿qué crees? Pensemos. Muy bien, es un adverbio. Recuerda que con los adverbios y con los adjetivos va a depender de la oración de la que estemos hablando, porque una palabra en algunos casos puede ser adverbio y en otros casos puede ser adjetivo. Cantidad, en este caso, sería un sustantivo. De es una preposición. Es una preposición. Ay, quedó súper chiquita. Y agua es nuevamente un sustantivo. Recuerda que las categorías gramaticales se pueden repetir muchas veces dentro de una oración. Y normalmente lo que más encontramos son sustantivos. Listo. Esta es una forma de realizar el análisis de oraciones. Ahora vamos a ver la otra forma. Entonces, vamos a subrayar con los colores que nos indican acá. Vamos a subrayar primero los sustantivos. Bueno, en esta plataforma no nos permite subrayar la oración, pero sí podemos pintarla de ese color. Entonces vamos a cambiarle el color de la letra. Entonces, Ana es un sustantivo. Vamos a elegir primero los sustantivos. Cuento también es un sustantivo. Y juguetes también es un sustantivo. Mira que las tres palabras se están refiriendo a objetos o a personas. Cuenta es un verbo. Y también encontramos junta, que también en este caso es otro verbo. Adjetivo. Vamos a ver adjetivos. En este caso no tenemos ningún adjetivo. Adverbio. Descuidadamente. Porque descuidadamente sabemos que es un adverbio.
Primero, porque terminan la palabra mente. Es una de las formas de identificarlo. Y segundo, porque me está indicando de qué forma está juntando los juguetes, lo que quiere decir que me está dando o me está modificando al verbo. Pronombre, tenemos al pronombre él. Y mira que ese él lleva tilde. Siempre que hablemos del pronombre, le colocamos tilde. Determinante, tenemos acá el determinante sus, que en este caso es un posesivo. Esperen para que se diferencie. En este caso es un posesivo. Encontramos la conjunción y encontramos la preposición un. Bueno, este amarillo y el otro color no se diferencian mucho. Bueno, vamos a intentar hacer un naranja más quemadito acá. Bueno, así para que se diferencien un poco. Y la interjección, en este caso, no la encontramos porque miren que no hay, ninguna de las dos oraciones tienen elementos, ni entre signos de interrogación ni entre signos de admiración. Ahora vamos a ver cuál es la actividad de esta semana. Les dice, señale cada palabra de las siguientes oraciones, identificando a qué categoría gramatical pertenece. Entonces, acá les doy 5 oraciones y la idea es que señalen, que hagan el análisis de oraciones mirando palabra por palabra. Puedes utilizar cualquiera de los dos métodos, el de escribir debajo o encima de la palabra la categoría o elegir unos colores para cada categoría gramatical. Si quieres, puedes elegir los que yo propuse y subrayar cada palabra o pintar cada palabra con ese color. Que tengas un feliz día y recuerda que esta actividad la debes realizar a más tardar dentro de 8 días. Que tengas un feliz día.